Muchos cristianos saben que Dios es santo. De hecho, si hay un término, si hay una expresión, si hay un atributo que hace a Dios ser Dios, es la santidad. La Biblia nos dice que santidad implica, por un lado, el hecho de que Dios está completamente separado de todo lo demás. Él es santo, Él está más allá. Pero también implica que Dios es completamente puro, sin pecado alguno, sin manchas, sin contaminación. Ahora, cuando Dios creó al ser humano, le otorgó lo que se conoce como la justicia original o rectitud original. Eso implica que el ser humano era efectivamente santo. Estaba completamente separado, dedicado, consagrado a Dios. Pero él debía crecer en santidad, en su relación con Dios. Después de la caída sabemos que el ser humano perdió su justicia original y por eso hablamos de la depravación total del ser humano, es decir, no hay aspecto de nuestra existencia que no esté contaminado por el pecado. Pero cuando por la gracia de Dios somos salvos, cuando por la gracia de Dios nuestros ojos se abren y vemos a Jesucristo en toda su plenitud como el Salvador, nos dice la Escritura que somos santos. Es decir, nuevamente hemos sido consagrados al Señor, dedicados a Él, para que vivamos para Él. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 13, dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Aquí tenemos una exhortación, una clara exhortación a la vida de santidad. Y nos dice que esta vida de santidad es característica de ¿quiénes? De los hijos obedientes de Dios. Hemos sido adoptados en Cristo Jesús, pertenecemos a la familia de Dios. Y una de las características de la adopción es que ahora vivimos en obediencia, una nueva obediencia, una obediencia impulsada por la gracia. Y ahí nos dice que no debemos conformarnos a las pasiones que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia, cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos lejos de Él, cuando no entendíamos su ley. Por lo tanto, el llamado a la santidad es un llamado constante. Si bien es cierto, somos santos, somos del Señor, le pertenecemos, hemos sido separados del mundo y dedicados a Él, aún así debemos crecer en santidad. ¿Estás creciendo en santificación? ¿Estás caminando en rectitud? ¿O sigues viviendo como antes, en las pasiones del mundo? Es hora de abrir los ojos, es hora de despertar, es hora de quitar el velo que nos impide ver esta bella, bella obra del Espíritu Santo en nuestra vida.